Muy This buenas meeting tardes, is being estimados recorded. padres de familia, maestros de los diferentes colegios e instituciones que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos una vez más a nuestra Conferencia Internacional de la Enseñanza de las Matemáticas, a nuestra conferencia de clausura, donde hemos enfocado un espacio diseñado especialmente para esos otros actores o agentes importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes y definitivamente son los padres de familia. Antes de comenzar esta sesión, me gustaría hablarles un poco sobre generalidades en torno a nuestra Conferencia Internacional de la Enseñanza de las Matemáticas que hemos estado trabajando durante 2 semanas sobre sesiones de capacitación en torno a las matemáticas de Singapur, todos los fundamentos pedagógicos y teóricos que traen tanto nuestro programa de matemáticas al máximo como de Prime Mathematics. Fueron más de 530 profesores de diferentes partes del mundo conectados a nuestras sesiones de capacitación, de más de 40 colegios, de 3, 4 distribuidores, de 2 ministerios de educación de 2 países latinoamericanos. Todos fueron bienvenidos a estas sesiones, participamos de forma interactiva a través de las herramientas, el material de apoyo. Entonces, con esta conferencia del día de hoy, y jardines infantiles. Claro está, esta conferencia el día de hoy terminamos nuestra conferencia internacional de la enseñanza de las matemáticas, como les decía al comienzo de la presentación, diseñada especialmente para los padres de familia. Mi nombre es Óscar Moreno, yo soy magíster en docencia de la matemática y especialista en TIC aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional y matemático de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia. He sido coordinador y profesor del Departamento de Matemáticas de Primaria en un colegio bilingüe donde implementaba y me aseguraba del desarrollo del programa de Prime Mathematics de Scholastic. He sido autor de artículos y ponente en eventos sobre conocimiento didáctico del contenido del profesor de matemáticas, B-Learning, clase invertida, educación estadística y aprendizaje de la probabilidad, método Singapur y desarrollo de aplicaciones móviles para manipulativos digitales. Fui profesor de cálculo y estadística en la Universidad Sergio Arboleda en Colombia para los programas de ingenierías y actualmente soy el consultor de matemáticas para Latinoamérica de Scholastic, ofreciendo soporte y desarrollo profesional en la implementación de los programas Prime Mathematics y Matemáticas al Máximo de Scholastic. Antes entonces de poder trabajar un poco sobre lo que se trata las matemáticas de Singapur, definitivamente hemos diseñado este webinar, este espacio para los padres de familia para que conozcamos un poco de las matemáticas que sus niños trabajan con los profesores desde las diferentes instituciones, colegios y jardines infantiles que han tomado esa muy buena decisión de enseñar las matemáticas a través del método Singapur. Entonces viene una primera pregunta y es, ¿por qué Singapur? Pues resulta que Singapur se ha destacado en los últimos años en las pruebas externas que evalúan las competencias tanto en lectura, matemáticas como en ciencias a nivel internacional de los estudiantes de los diferentes países que participan tomando esta prueba. La prueba PISA es un ejemplo de ellas, organizada por o desarrollada por la OCDE para medir el nivel de competencia de los diferentes estudiantes a nivel internacional. Vemos entonces cómo Singapur en el año 2018 logra 569 puntos sobre 620 puntos posibles de estas pruebas PISA y realmente es esto lo que nos pone a pensar desde las diferentes instituciones y colegios qué hace Singapur para lograr estos resultados sobresalientes en pruebas como las pruebas PISA. Recordemos que las pruebas PISA también son una aspecto importante para cada nación cuando deciden, por ejemplo, incrementar
o pedir, por ejemplo, préstamos al Banco Mundial. Entonces, todo este tipo de decisiones, tanto económicas como financieras de cada país, depende también en cierta medida de los resultados que nuestros estudiantes están logrando en la clase de matemáticas. Por otro lado, vemos entonces la continuación de esta misma gráfica, cómo los países latinoamericanos estamos bastante lejos o estuvimos bastante lejos en el año 2018 en el promedio de matemáticas, bastante lejos al promedio que exige la OCDE para matemáticas, que es de 489 puntos, y más aún lejanos del promedio que saca o que logra Singapur en estas pruebas. Este es una gráfica comparativa de los diferentes países latinoamericanos que participan al tomar esta prueba PISA y vemos cómo Uruguay es ocupa el primer puesto en Latinoamérica, sin embargo es el puesto o ocupa el puesto número 58 a nivel internacional. Vemos que aunque Uruguay ocupa el primer puesto en Latinoamérica, está también bastante lejos al promedio de la OCDE, que es de 489 puntos. Bien, entonces todo esto nos lleva a plantear desde los diferentes colegios, directivas, coordinadores, maestros, preocupados por el aprendizaje de nuestros estudiantes, por el aprendizaje de sus hijos, es que decidimos escuchar y ver qué es lo que están haciendo entonces en Singapur para poder lograr estos resultados sobresalientes. Por otro lado, dando desde otro foco, desde otra segunda visión en torno a estos resultados, tenemos los resultados de las pruebas TIMSS que también miden las competencias en matemáticas y ciencias específicamente para dos grados, grado cuarto y grado octavo. Específicamente vemos cómo año a año en grado cuarto en los resultados de las pruebas TIMSS, Singapur ha ocupado, si no el primero, los dos primeros puestos en estas pruebas. En el año 2007 es el único año donde logra el segundo puesto superado por Hong Kong, pero con un promedio bastante cercano a ese puntaje de 607. La última, bueno, además de eso, bueno, el último reporte de estas pruebas TIMSS fueron desde el año 2015, donde Singapur nuevamente supera a Hong Kong con 618 puntos sobre 650 puntos posibles en estas pruebas. Por otro lado, las pruebas para grado octavo, las mismas TIMSS del año 2015, Singapur logrando 621 puntos, es decir que hay una obtención de resultados sobresalientes que es consecutiva, que no es solo en un grado, sino en los grados que se evalúan y además de eso, no desde el punto de vista o desde una sola evaluación externa, sino desde diferentes evaluaciones. Vemos acá el único país latinoamericano inscrito a presentar las pruebas TIMSS, que es Chile, ubicado en la tercera fila de abajo hacia arriba, con 427 puntos en matemáticas para grado octavo. Vean entonces que este puntaje de 427, que es un puntaje sobresaliente en Latinoamérica, está aún todavía muy lejano de lo que logran estos países que se encuentran en el top o en la punta de la montaña en los resultados de las pruebas TIMSS en matemáticas. Entonces, todo esto nos lleva a replantear las prácticas escolares, prácticas investigativas que desarrollamos en nuestro salón de clase los maestros, que definitivamente harán una diferencia en el aprendizaje por parte de nuestros estudiantes en torno a las matemáticas. Bien. En el año 2019 se presentaron las últimas pruebas TIMSS y vamos a obtener el reporte en el año 2020, este año en diciembre, pero analizando y a ese seguimiento que le hemos hecho a la curva de tendencia de Singapur en los resultados que ha obtenido en cuanto a las pruebas TIMSS, estamos muy seguros que nuevamente logrará el primer puesto en estas pruebas. Cuando hacemos esta reflexión y preguntamos a los asistentes de las diferentes partes del mundo y podemos mostrar estos resultados que logra Singapur, siempre nos responden con que Singapur, el contexto de Singapur es muy diferente al contexto latinoamericano. Cuando devolvemos la pregunta del por qué pensamos esto, entonces lo que nos manifiestan es que Singapur es un país desarrollado y los países latinoamericanos somos países en vía de desarrollo. Pero resulta que Singapur no fue un país desarrollado
todo el tiempo, todos los años. En el año 1970, este era Singapur, una nación, un país con pocos recursos económicos y financieros, pero es el mismo año donde deciden invertir esos pocos recursos financieros y económicos en el recurso más importante para ellos, que es el recurso humano. Es decir, invertir ese pequeño capital que tenían en este año en las escuelas, específicamente en los dos de los agentes en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que son los estudiantes y los maestros. Y definitivamente logran entonces realizar un cambio en su currículo en torno a las matemáticas, a las ciencias y al inglés. Bien, luego de esta reforma educativa, estas decisiones que toman en este año 1970 bastante importante y que definitivamente marcó historia en Singapur, este Singapur el día de hoy, luego de esa propuesta de cambio curricular en las escuelas y la inversión de los recursos financieros que tenían en el recurso humano, específicamente en las escuelas para estudiantes y maestros. Entonces, todo esto nos conlleva a pensar qué cambios podríamos nosotros como maestros hacer en la clase de matemáticas o qué cambios podríamos nosotros hacer como directivos, como coordinadores en nuestro colegio, en nuestro jardín, para poder ayudar a los estudiantes a ser competentes matemáticamente y por ende obtener resultados sobresalientes en pruebas externas, como es el ejemplo de Singapur. Para ver otro ejemplo y comparando un poco el contexto entre Singapur y entre los países latinoamericanos, podemos también observar, por ejemplo, los billetes de los países latinoamericanos. Si vemos, por ejemplo, en nuestros billetes, los personajes que ponemos ahí que sobresalen son personajes que han sobresalido en su vida adulta, ya sea siendo próceres, presidentes, artistas, etcétera. Pero en Singapur en sus billetes ponen explícitamente la palabra más importante para ellos, que es la educación. Y los personajes que ponen en sus billetes son los estudiantes y el maestro como dos agentes fundamentales o actores fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje y por ende el desarrollo de su nación. Entonces viene una pregunta de reflexión para ustedes, queridos padres, y es, ¿tienen confianza los niños en su clase de matemáticas? Hemos visto que nuestros hijos tienen confianza en la clase de matemáticas, porque definitivamente el método Singapur a través de los programas Prime y Máximo logra desarrollar confianza en los estudiantes trabajando los conceptos matemáticos utilizando algo que llamaremos las tres representaciones de las matemáticas. A continuación, quiero mostrarles un video donde vamos a ver a 4 estudiantes trabajando en torno a un problema de matemáticas con el método Singapur y uno de nuestros programas de Scholastic que es Prime Mathematics. Y quiero que nos enfoquemos en la felicidad y motivación que causa resolver un problema en la clase de matemáticas. Entonces, permítanme, ya les voy a compartir el video. One, two, three, four, seven. Ready? Eight times the morning. Bien, entonces vimos esa
emoción y felicidad que causa resolver un problema en matemáticas que probablemente, y me incluyo, nosotros tal vez no tuvimos cuando estábamos aprendiendo matemáticas en la escuela. Definitivamente vemos cómo las competencias del siglo XXI se logran o se pueden desarrollar a través de los problemas que los niños resuelven con el método Singapur, específicamente en cómo los estudiantes se colaboran entre ellos para poder resolver un problema y de esa forma superar errores comunes, llegar a conclusiones o generalizaciones en torno al concepto que el maestro esté trabajando en la clase. Luego de esa confianza precisamente que desarrollan nuestros estudiantes, viene entonces la pregunta para ustedes y es, ¿tienes confianza en la clase de matemáticas de tu hijo? O sea, si nosotros en el rol de padres hemos visto que nuestros estudiantes, que nuestros hijos, perdón, tienen confianza por su clase de matemáticas, entonces mostrarles un ejemplo de esa confianza que se logra en los colegios que deciden adoptar el método Singapur, específicamente en una actividad que llamamos Kids Are Teachers o los niños son profesores, donde por un día en su colegio son los maestros de sus padres. Muchas veces los padres, nosotros bien intencionados con nuestros hijos, lo que hacemos es ayudarles, colaborarles en el aprendizaje desde casa, pero muchas veces o en muchas ocasiones el método Singapur puede verse empañado por la forma tradicional en que tal vez nosotros expliquemos a nuestros hijos. Entonces, la invitación, queridos padres de familia, es tener esa confianza en el colegio donde están sus niños que han decidido adoptar el método Singapur y uno de nuestros programas, que definitivamente si vemos a los niños manipulando objetos como vemos en las fotografías, están jugando, pero además de que están jugando es porque están trabajando las matemáticas a través de la representación concreta. Y la representación concreta de las matemáticas se hace a través de la manipulación de objetos, que es fundamental para que los estudiantes elaboren o desarrollen nuevos cuestionamientos, generalizaciones, construyan significados en torno a los conceptos en matemáticas. Bien, entonces en esta actividad, por ejemplo, son los niños quienes explican a sus padres cómo es que aprenden matemáticas en su clase. Bueno, también comentarles, queridos padres de familia, que además de esas competencias matemáticas que nosotros los maestros desarrollamos en nuestra clase con los estudiantes, también es muy importante desarrollar las habilidades del siglo XXI. ¿Y por qué es importante desarrollar las habilidades del siglo XXI? Según el Foro Económico Mundial, hay cinco categorías de habilidades que nosotros los maestros en el año 2020 debemos estar desarrollando con nuestros estudiantes para que en el año 2030, cuando nuestros niños ya sean adultos y tengan su vida profesional, puedan practicar o puedan poner en práctica esas habilidades que han adquirido en la escuela. Definitivamente, y de acuerdo a investigaciones, somos los maestros de primaria y del preescolar los encargados de desarrollar estas habilidades en los niños. Entonces, además de desarrollar las competencias en matemáticas, a través del programa Prime y Máximo, los maestros desarrollamos estas cinco habilidades del siglo XXI con nuestros estudiantes. Por un lado, tenemos el pensamiento crítico cuando les permitimos a los niños resolver problemas en contextos familiares y esto está ligado a las tareas auténticas que desde el campo de la educación matemática o desde el campo de la educación una tarea auténtica permite a los estudiantes poder aprender matemáticas en sus propios contextos y a nosotros evaluarlos también en sus contextos. La comunicación es otra habilidad que los niños pueden desarrollar o que desarrollan a través del programa cuando tienen la oportunidad de discutir los procesos y las formas de solución a los problemas que se le están proponiendo en la clase y de esa forma discutir, llegar a generalizaciones, conclusiones en torno al problema y al concepto. La colaboración definitivamente, como veíamos en el video, cuando los niños trabajan en conjunto de forma colaborativa para poder superar errores comunes. La creatividad, que es la invitación constante
que hace el método Singapur y en especial los programas tanto para los niños como para maestros, para que los niños puedan resolver un problema de 8 formas diferentes, empleando 8 estrategias diferentes en la clase de matemáticas, y a nosotros los maestros para poderles diseñar y plantear experiencias de aprendizaje novedosas que contribuyan al desarrollo de competencias matemáticas y las habilidades del siglo XXI. Y la confianza, como hablamos hace un momento, no solo se desarrolla en los estudiantes y en los maestros, sino que también logra desarrollar confianza, o esa es la invitación que queremos hacer el día de hoy, lograr poder desarrollar esa confianza por parte de los padres de familia en el método Singapur y en los programas de matemáticas que sus niños están utilizando en su clase. Esta diapositiva entonces tal vez es la más importante de toda la presentación porque es la invitación constante que vamos a estar que hacemos y que vamos a estar haciendo durante toda la presentación, y es precisamente pensar fuera de la caja, pensar fuera de la zona de confort y de esa forma aprender matemáticas. ¿Bien? Entonces, para eso quiero que juguemos mientras aprendemos, queridos padres de familia. Y para eso quiero mostrarles lo siguiente, y es, vamos a encontrar, por ejemplo, para los niños más pequeños, la idea de esta conferencia es poderles mostrar algunos elementos o rasgos característicos del método Singapur, que estoy muy seguro que les va a encantar cómo los niños trabajan las matemáticas ahora y cómo las ven desde otro punto de vista, como la veíamos nosotros cuando estábamos aprendiendo matemáticas. Entonces, en primera instancia me voy a enfocar en los niños más pequeñitos, en los niños del preescolar, de prejardín, jardín, el pre-first, transición, ¿bien? Porque definitivamente en esta época del COVID-19 es fundamental el acompañamiento y soporte que nos puedan brindar los padres de familia desde casa. Entonces, específicamente en el preescolar, con nuestro programa Matemáticas al Máximo y Prime Mathematics K, logramos, o lo que pretendemos desarrollar con los niños son los 5 principios de conteo. Resulta que de forma tradicional nunca nos preocupamos, por ejemplo, que el conteo tenía 5 principios que nosotros cuando estábamos pequeños debíamos desarrollar, y que de esa forma pudiéramos formar o nos formaran una base más sólida en cuanto al aprendizaje de las matemáticas en años escolares posteriores. Entonces, estos son los 5 principios de conteo que los niños en preescolar, más o menos los niños entre los 2 a 5 años de edad, empiezan a trabajar para poder desarrollar esa habilidad de contar. Entonces, la idea es mostrarles cómo nosotros como padres de familia podríamos apoyar a través de actividades muy sencillas para que los estudiantes o los niños, los hijos, puedan desarrollar estos 5 principios de conteo. Entonces vamos a empezar con el principio de orden estable, y son tareas o actividades donde los niños deban practicar la asignación usual de los números. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo le pongo unas cartas y unos elementos de un conjunto, pueden ser los juguetes del niño, ¿cierto? Entonces le asignamos a cada uno de los elementos un número. Recordemos, la asignación usual empieza con el número 1, luego el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Pero ahí no termina la tarea. La idea es poderle combinar diferentes conjuntos de elementos. Entonces se van los carros ahora, ¿cierto? Y ahora lo vamos a hacer entonces con animales 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Pero además de esta tarea, de este ejercicio de cambiar diferentes conjuntos de elementos y hacer la respectiva asignación numérica, también es importante contar hacia atrás de la siguiente forma: 5, 4, 3, 2, 1. Bien, y lo mismo con los animales: 5, 4, 3, 2 y 1. Bien, ese es el principio de orden estable. Entonces, tareas donde los niños practiquen la asignación usual cuando están numerando, cuando están contando elementos de un conjunto. Recordemos que esto es fundamental desarrollarlo porque es el principio, el abordar los números naturales,
que de hecho los llamamos números naturales porque para eso sirven, para contar la naturaleza, contar elementos, objetos, y se hace entonces a través de este tipo de tareas. Entonces, nuevamente pongo las 5 cartas de este famoso juego 1, que es maravilloso para trabajar la asignación numérica a esos elementos del conjunto que nosotros les propongamos en casa, ¿cierto? Para que los niños puedan hacer el respectivo conteo. Viene el principio de correspondencia 1 a 1. El principio de correspondencia 1 a 1 lo desarrollan los estudiantes de dos formas diferentes. La primera forma es la asignación numérica única que se le da a cada elemento del conjunto. ¿Cómo se puede desarrollar esto? ¿A través de qué actividades? Poniéndole dentro de un recipiente, dentro de un balde, un recipiente, algunos elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos canicas. Bien, entonces les vamos a pedir a nuestros hijos, a nuestros niños, les vamos a pedir que cuenten la cantidad de elementos, que cuenten la cantidad de canicas, por ejemplo, de bolas que hay dentro del recipiente. Pero les debemos dar la oportunidad que a medida que vayan contando estos elementos, puedan irlos sacando del recipiente. Y ya les digo por qué. Entonces, en el ejemplo, que los niños tengan la posibilidad de empezar a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Démonos cuenta que le damos la posibilidad que él pueda sacar las bolas del recipiente y precisamente la razón es porque si no lo hacemos de esta forma, el niño podría darle una doble asignación al mismo elemento que se está contando y estaría repitiendo los elementos. Es decir, que para él no habrían 5 bolas, sino 6, 7 u 8. Bien, les voy a pedir que por favor silencien el micrófono. Muchas gracias. Permítanme un momento, lo identificamos y ya cerramos micrófono. Qué pena con ustedes. Hay alguien con el micrófono encendido y no lo puedo identificar acá. Qué pena con ustedes. Sí, por favor, cerramos el micrófono. Muchas gracias. Listo. Perfecto. Bien, entonces ese sería el principio de correspondencia 1 a 1 practicado de una de las dos formas. La segunda forma del principio de correspondencia 1 a 1 es la correspondencia 1 a 1 que se da entre dos conjuntos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si en vez de poner todas las 5 bolas dentro de un mismo recipiente, ponemos una bola en cada uno de los recipientes, ¿cierto? Como vemos en la imagen en este momento, y pedirle al niño que nos diga cuántas bolas pusieron dentro de los recipientes. Entonces ellos nos dirán 5 y entonces vamos a preguntar inmediatamente ¿y cuántos recipientes necesitaste o utilizaste para poner las 5 bolas? Entonces esperaríamos que el niño nos conteste casi de forma inmediata 5, haciendo esa correspondencia entre los elementos de ambos conjuntos. Es decir, si utilicé 5 bolas y puse una bola en cada recipiente, entonces debería inferir que utilicé 5 recipientes en total. Si el niño nos hace conteo 1 a 1 nuevamente de los recipientes, cuando hacemos la pregunta ¿cuántos recipientes utilizaste? Entonces debemos darle al niño más actividades o tareas como esta, donde le permita empezar a desarrollar este principio de conteo. Bien, tenemos por otro lado el principio de orden irrelevante. El principio de orden irrelevante nos dice que no importa el orden de los elementos del conjunto, la cantidad no va a variar, va a ser la misma. Un ejemplo, vamos a ver algunos pájaros que se van a posar sobre esta reja. Entonces pedimos que el niño nos cuente cuántos pájaros van a pararse o van a posarse sobre esta reja. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces, ¿cuántos pájaros hay sobre la reja? 5 pájaros. Ah, bueno, ahora, ¿qué pasa si sucede esto? 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos orden diferente de los elementos, sin embargo, la cantidad se mantiene. Hay 5 pájaros sobre la reja. Al igual que acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, nuevamente,
5 elementos, 5 pájaros sobre la reja con diferente orden. Quiere decir que no importa el orden de los elementos dentro del conjunto, el conjunto va a mantener la misma cantidad de elementos. Actividades que podemos hacer en casa. Ponerle bastantes, no sé, 10, 20 elementos, no, mentiras, para los más pequeños, 10 elementos sobre el piso, que ellos cuenten, ¿cierto? La cantidad de elementos, nosotros ponerlas en diferente orden y nuevamente pedirles que cuenten la cantidad de elementos o juguetes que hemos puesto en el piso, por ejemplo. ¿Bien? El principio de cardinalidad. ¿Qué nos dice el principio de cardinalidad y que debemos desarrollarlo con los niños también? Nos dice o le dice al estudiante dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que cuando pongo, por ejemplo, dentro de este frasco pongo estas pelotas de tenis, 1, 2, 3, 4. Esta cuarta pelota que terminamos de poner dentro del frasco nos va a dar, o le va a dar al estudiante la última asignación numérica que hizo de ese conjunto, es decir, que la última pelota que puso dentro del frasco fue la número 4. Pero además de eso, le va a decir que antes de esa pelota número 4 habían 3 pelotas antes. Quiere decir que el total de elementos del conjunto son 4 elementos. Es decir, que no solamente nos va a dar la última asignación numérica, el último elemento del conjunto, sino que también le va a decir al niño cuántos elementos en total hay dentro del conjunto. ¿Bien? Tenemos el principio de abstracción y el principio de abstracción se logra cuando nuestros niños pueden contar cosas tangibles e intangibles, es decir, cosas que no solo se perciben a través del tacto o de la vista, sino también a través del olfato, del gusto y del oído. Fíjense que cuando éramos pequeños, si vamos a nuestra primaria, a nuestro preescolar, nosotros contábamos cosas u objetos que podíamos tocar o que podíamos ver. Por ejemplo, cuando la profesora dibujaba algo en el tablero o cuando nos daba nuestra guía de trabajo y veíamos los elementos ahí dibujados y nosotros hacíamos conteo con nuestra vista o con nuestro tacto. Pero debemos desarrollar también el principio de conteo a través del oído, a través del gusto y a través del olfato. Para dar un ejemplo, en este momento, cómo poderlo desarrollar a través del oído, les voy a pedir el favor, queridos padres, que se tapen o que se cubran sus ojos con las palmas de las manos o con un pañuelo que tengan al lado y se puedan cubrir los ojos. La idea es que no vean lo que va a suceder a continuación. Antes de que se cubrieran sus ojos, vieron 3 animales en la diapositiva. Vieron un perro, un gato y un loro, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es hacer ladrar al perro, voy a poner a maullar al gato y a cantar al loro. La idea es que ustedes a través del chat, después de que acabemos la actividad, cuando yo ya diga terminamos, ustedes me compartan cuántas veces escucharon cada uno de los animales. ¿Bien? Entonces, por favor, cubrámonos los ojos en este momento y empezamos. ¿Listo? El loro yo sé que canta repetidamente, pero eso lo vamos a contar. Cada vez que lo escuchemos lo contamos como una vez, ¿ok? ¿Listo? Todavía no hemos terminado, no hemos dicho palabra finalizado, nos falta la última. Listo, ahora sí, finalizado el ejercicio. Entonces, por favor, compartamos a través del chat cuántas veces escuchamos el perro, el gato y el loro. Bien, entonces acá empezamos, nos dicen 4, 2, 2, ok, perfecto. Acá nos dicen 4, 1, 2. Nos dice el perro ladró 4 veces, el gato maulló 2 veces, el loro cantó 2 veces, ok. Perro 4, 2 gato, 2 loro. Acá nos dicen 5 veces el perro, 2 veces el gato, 2 veces el loro. 4, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 3. 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2. El perro 5 veces, dice acá, 4, 2, 2, 4, 1, 2. Bueno, en realidad el perro ladró
4 veces, el gato maulló 2 veces y el loro cantó 2 veces. ¿Bien? Entonces, fíjense que este tipo de actividades nos va a permitir con nuestros niños desarrollar también el conteo a través de el oído. ¿Cómo hago, Oscar, para desarrollarlo a través del gusto, por ejemplo? Entonces podríamos tomar unos granitos de azúcar, unos granos de sal, decirle al niño que abra la boca, ¿cierto? Ponerle unos granitos de azúcar, unos granitos de sal, luego nuevamente granitos de azúcar, las veces que ustedes consideren, digamos, las veces de sal, las veces de azúcar, y luego preguntarle cuántas veces sentiste salado, cuántas veces sentiste dulce. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos a través del olfato? Podríamos hacerlo con olores que los niños reconozcan, por ejemplo, el perfume, la loción del papá, perfume o loción de mamá, que el niño huela, por ejemplo, en un frasquito le podemos poner que se cubra los ojos, cuántas veces olió el aroma de papá, cuántas veces el aroma de mamá, cuántas veces el aroma de abuelito, bien, o el aroma de tío, el aroma de hermanito, ¿listo? Entonces, de esa forma, con estas actividades podemos ir formando a nuestros niños o desarrollando en nuestros niños el conteo, que es fundamental para formar bases sólidas en matemáticas para sus grados escolares superiores e inclusive para conceptos y significados que ellos van a ver en la universidad. Bien, listo, me gustó, entonces, perfecto. Ahora vamos a enfocarnos en este momento eh, para los niños desde grado primero, segundo hasta grado cuarto. ¿Listo? Y uno de esos temas que son bien importantes que nosotros desarrollamos en la primaria es la multiplicación. Bien, resulta que los maestros están trabajando, queridos padres, 4 significados diferentes en torno a la multiplicación en clase cuando trabajan con las matemáticas de Singapur. Resulta que de forma tradicional le hemos dado el poder a la multiplicación solo visto como un algoritmo o como una tabla de multiplicar y muy poco como resolución de problemas de estructura multiplicativa. ¿Qué podemos hacer nosotros los padres para poder apoyar a nuestros niños que están aprendiéndose a las tablas de multiplicar o a multiplicar? Resulta que, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó, fuimos víctimas de las tablas de multiplicar en el sentido que habían papás, por ejemplo, yo tenía compañeros que los papás me contaban que los papás de él le decían que si no decía la respuesta correcta a la tabla de multiplicar, entonces lo castigaba con algo. Y si lo hacía bien, entonces lo premiaba con algo. También, como en el caso mío, que fuimos un poco de pronto, un poco más aventajados que este compañero que les cuento, mi mamá y mi papá me compraron la canción de las tablas de multiplicar, por ejemplo, y yo lo que me aprendía era la canción. O también aprendimos, como decía mi abuela, a las malas, ¿cierto? Nos sentaban toda una tarde a que nos memorizábamos las tablas de multiplicar y en la tarde-noche ya nos preguntaban cuáles eran las tablas y si fallábamos, pues ahí venía el castigo, ¿cierto? Físico o lo que sea. Bueno, pero resulta que nuestros niños ya no aprenden las tablas de multiplicar de esa forma. Entonces, si yo como padre de familia siento a mi niño a decirle, tienes una hora para aprenderte las tablas del 6, la tabla del 7, la tabla del 8, estoy empañando completamente el proceso que se lleva en la clase de matemáticas. Los niños sí se van a aprender de memoria las tablas, pero no en esa forma o ese camino que nosotros de forma tradicional tomábamos. ¿Listo? Los niños van a aprenderse las tablas de multiplicar de tanta práctica que van a hacer sobre las tablas de multiplicar con ejercicios, actividades en específico que se desarrolla con el método y el cerebro va memorizando todas esas tablas de multiplicar a medida que los niños van trabajando con ellas. Entonces, vamos a ver un ejercicio interesante que se propone específicamente para los niños de grado primero y segundo de nuestros programas Máximo y Prime, y es tablas de multiplicar con las manos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver específicamente este fragmento tomado de uno de nuestros libros. ¿Cómo podemos trabajar la tabla del 9 con las manos? Esta estrategia se volvió viral, se volvió famosa en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, que nos decían,
ojalá nos hubieran enseñado así las tablas de multiplicar. Para los que no la han visto, les voy a explicar cómo es. Resulta entonces que la idea es, vamos a enfocarnos en el primer ejemplo, el que está a su mano izquierda, ¿bien? Multiplicar 1 por 9. ¿Cómo hago para multiplicar 1 por 9 con los dedos de mis manos? Vamos entonces a numerar cada uno de nuestros dedos con un numerito, vamos a asignarle un número. Entonces al dedo meñique izquierdo le ponemos el número 1, dedo anular de la mano izquierda 2, dedo corazón de la mano izquierda 3, siguiente el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, la asignación usual que hacemos a nuestros dedos de los números del 1 al 10. Si vamos a multiplicar 1 por 9, lo que hacemos es bajar el dedo correspondiente al número 1, es decir, el meñique de la mano izquierda. Y luego contamos la cantidad de dedos que quedaron levantados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que 1 por 9 es igual a 9. Ahora, otro ejemplo un poco más profundo. 2 por 9. Recuerden que el número 2, el dedo número 2, era el dedo anular de la mano izquierda, ¿cierto? Porque hacemos el conteo 1, 2. Ese dedo lo bajamos. Y ahora, para dar respuesta a esa tabla de 2 por 9, el dedito meñique que quedó levantado antes de ese dedo que agachamos va a ser el número 1 que corresponde a las decenas del resultado. Y los dedos que quedaron levantados después del dedo que agachamos, que son 1, 2, 3 de la mano izquierda, más los 5 de la mano derecha, que corresponden a 8 en total, será entonces la cantidad o el número que va en las unidades. Entonces 2 por 9 igual a 18. ¿Listo? Vamos ahora con 3 por 9. Entonces contamos 1, 2, 3, bajamos el dedo número 3. Los dedos que están antes del dedo que hemos agachado son 2 o que hemos bajado son 2, es decir que el número correspondiente a las decenas será el número 2 y los dedos que están después del dedo que hemos bajado, que son 1, 2 en la mano izquierda más 5 en la mano derecha, serían 7. Quiere decir que 3 por 9 es igual a 27. Esa es la estrategia que utilizamos con las manos para la tabla del 9, queridos padres. Entonces, ¿cuántos de ustedes ya la conocían? ¿Cuántos de ustedes la escuchan por primera vez? Y que en este momento estoy seguro están frente a su computadora haciendo el ejercicio con sus dedos y diciendo, ay, oiga, sí funciona, mira, con el 6, con el 7, con el 8. Bien, entonces fíjense la estrategia tan chévere, tan buena que tenemos en este momento para los niños poder trabajar la tabla del 9. ¿Listo? Ahora, fíjense que en las tablas usualmente nuestros niños aprenden sin mayor dificultad las tablas del 1 al 5, ¿cierto? Empiezan a tener problemas o inconvenientes cuando vamos del 6 al 9. El 9 ya lo tenemos con esta estrategia. Entonces, bueno, Oscar, ahora, ¿cómo podemos hacer las tablas del 6, 7 y 8 con las manos? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a multiplicar o vamos a hacer esta siguiente tabla, 7 por 8. Pero para hacer esta tabla de 7 por 8, vamos a darle una asignación numérica diferente a nuestros dedos. Vamos a decir que nuestros dedos meñiques serán 10, ambos, 10 y 10, ¿listo? Los dedos anulares serán 9, 9, los dedos corazón serán 8, 8, los dedos índices serán 7, 7 y los dedos pulgares serán 6, 6. ¿Listo? De esa forma en cada manito tenemos 6, 7, 8, 9, 10 y en la mano derecha 6, 7, 8, 9, 10. Eso tiene una razón y es porque vamos a multiplicar o vamos a hacer tablas de multiplicar del 6 al 8. Fíjense que acá hemos asignado 9, 10 porque también nos sirve para las tablas del 9 y del 10, pero específicamente lo vamos a hacer con la tabla de 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque la del 9 ya vimos ahora hace poco una de las estrategias que es más sencilla y la del 10 usualmente es la tabla del 1, solo que le agregamos un 0 al final del resultado. ¿Bien? Entonces, para ver este ejemplo de 7 por 8, por favor, mucha atención lo que vamos a hacer. Entonces, nuestras manos ya con un número asignado a cada dedo, entonces lo que vamos a hacer es
Vean en este video que se está corriendo, el que tenemos en este momento, este es un GIF. Vean que en la mano izquierda que vemos, tenemos el dedo 7, que es el dedo índice de la mano izquierda, veamos. 6 es el pulgar, 7 es el índice, véanlo ahí, ¿cierto? Se está uniendo o se pegó con el dedo número 8 de la mano derecha. Vean la mano derecha, el pulgar es 1, el índice, perdón, el pulgar es 6, el índice es 7 y el dedo corazón es 8. Entonces lo que vamos a hacer es juntar el dedo 7 con el dedo 8. Por favor, háganlo en este momento. ¿Bien? Entonces juntamos, pegamos el dedo 7 de la mano izquierda con el dedo 8 de la mano derecha. Vean que por naturaleza, como si esta estrategia hubiera nacido con nosotros, ¿cierto? Vean que inmediatamente pegamos nuestro dedo 7 de la mano izquierda, nuestro dedo 8 de la mano derecha, hay unos dedos que se bajan, se agachan y hay otros que quedan de pie, hay otros que quedan levantados, incluyendo los dos que hemos unido, el 7 y el 8. ¿Sí nos dimos cuenta? Así como aparece ahí en la imagen que estamos observando. Bien, entonces para dar respuesta a esta tabla 7 por 8, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, fíjense, a unir el número 7 con el dedo 8, ahí lo conectamos, listo, los unimos, y vamos a contar cuántos dedos, incluidos los que pegamos, están levantados, contémoslos. Entonces contémoslos, 1, 2, 3, 4 y hay 5 deditos levantados, incluyendo los que pegamos. Ese número 5, queridos padres, será las decenas, el valor de las decenas del resultado de esa multiplicación. ¿Listo? Entonces, vean, contamos los que están de pie, los que están levantados, que son en total 5, 1, 2 en la mano izquierda, 3 en la mano derecha, 2 más 3 es igual a 5, será entonces el valor que ocupa las decenas. Ahora, para las unidades, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense que así como quedaron dedos levantados, ahora hay dedos abajo, hay dedos agachados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la mano izquierda, démonos cuenta, hay 3 deditos agachados, ¿cierto? Y hay dos deditos agachados en la mano derecha, 3 y 2. Y a esos dos números, 3 y 2, vamos a multiplicarlos. 3 por 2, que nos da igual a 6. Y ese valor 6 será el valor de las unidades de la tabla. Bien, fíjense que este es un ejemplo, pero es una ejercicio que necesita practicarse. Bien, entonces ya podemos en este momento decirle a nuestros niños, bueno, hagamos 8 por 8, hagamos 9 por 8, hagamos 6 por 6, hagamos 6 por 9. ¿Listo? Entonces fíjate, el 2 por 3, multiplicamos entonces los dedos que están abajo de la mano izquierda con los dedos de la mano derecha que están abajo. 2 por 3 es igual a 6 y es el resultado de las unidades de esa tabla de multiplicar. Bien, entonces, nuevamente la pregunta, primera vez que vemos esta forma de poder hacer multiplicación con los deditos o ya lo habían visto. Me gustaría que compartieran esas respuestas a través del chat. Bueno, bien, listo. Entonces, continuamos. Multiplicando con counters. Multiplicando con counters o con contadores, como multiplican nuestros niños entonces en clase de matemáticas. Veamos lo siguiente. Vamos a multiplicar 323 por 3. Y yo creo que a muchos de nosotros, ¿cierto? Incluido yo, nos daba dolor de cabeza ver una operación como estas en la clase, 323 por 3, porque el profe lo que hacía era un algoritmo o un procedimiento que nosotros teníamos que seguir al pie de la letra, porque si no lo seguíamos, pues seguramente la respuesta iba a quedar mal. Entonces, cuando los niños multiplican 323 por 3, antes de abordar o de tratar el algoritmo, ¿sí?, de la multiplicación que hace parte de la representación abstracta de las matemáticas, los niños primero le dan un sentido a la multiplicación a través de la manipulación de material concreto. Para este material concreto, vamos a hacerlo de forma virtual. Este disco o esta ficha roja que ven a su mano izquierda va a representar una centena. La ficha verde que ven en la mitad, una decena, y la ficha azul que ven a su mano derecha va a ser una unidad.
Bien, entonces para hacer esta multiplicación 323, vamos a ver o a descomponer el 323 como 300 más 20 más 3. 300 entonces lo representamos con 3 centenas, 20 serían 2 decenas y 3 serían 3 unidades. Bien, como vamos a multiplicar por 3, tendríamos entonces que multiplicar por 3 cada uno de esos discos, ¿cierto? Es decir, cada una de las centenas, cada una de las decenas, cada una de las unidades. Bien, entonces lo hacemos. Fíjense entonces en las unidades. 1 por 3, 3, 1 por 3, 3 y 1 por 3, 3. Luego acá tendríamos 10 por 3, 30, 10 por 3, 30. Y lo mismo para las centenas, 100 por 3, 300, 100 por 3, 300, 100 por 3, 300. Y lo que vamos a hacer ahora es sumar resultados. Entonces, 3 más 3 más 3 en la valor posicional de las unidades, que sería igual a 9. En las decenas, 30 más 30, que nos daría 60. Y en las centenas, 300 más 300 más 300, que nos daría 900. Quiere decir entonces que 900 más 60 más 9 es igual a 969. Por lo tanto, 323 por 3 es igual a 969. ¿Listo? Fíjense que hacer este proceso, esta representación a través del material concreto toma tiempo. Entonces, si vemos a nuestros niños, vean, ya podemos entonces darle un sentido si hemos visto a nuestros niños jugando o manipulando material concreto, porque estos discos los manipulan ellos en clase, ¿bien? Entonces, fíjense que a través de la manipulación están abordando los conceptos en matemáticas, ¿bien? Listo. Los elementos de Singapur y matemáticas al máximo o prime. Resulta, queridos padres, que ustedes van a ver en los libros de los niños tres símbolos o tres iconos que son bien importantes en la clase de matemáticas. El símbolo azul va a representar el trabajo de parte del niño con la representación concreta, es decir, cuando el niño trabaja tocando los manipulativos, tocando objetos para poder abordar las matemáticas o los conceptos en matemáticas desde esta representación. Por ejemplo, específicamente en esta página que trata sobre el concepto de masa, en esa parte concreta, seguramente el maestro le va a decir a los niños que tienen que ir a cargar objetos en su casa. Entonces, vamos a ver a nuestros niños cargando una silla de la sala o cargando una caja o cargando una hoja, cargando, no sé, una matera, una flor, diferentes objetos, porque desde lo concreto están explorando el concepto de masa. ¿Cuál es más pesado? ¿Cuál es más liviano? Si los dos tienen la misma masa, porque de seguro de pronto al cargar dos objetos les está pesando lo mismo, ¿bien? Tenemos lo pictórico y es cuando los niños lo trabajan, los niños trabajan lo pictórico desde los dibujos que vamos a ver en nuestros libros, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si vemos estos dos niños acá, uno de ellos está tratando de cargar una silla y vemos que está como sudando con dificultades para cargarla, pero hay otro niño que está cargando muy fácil una flor. Entonces, ¿qué nos dice desde lo pictórico? ¿Qué le dice la representación pictórica a través de esta imagen al niño? Que seguramente la silla tiene una masa mayor o más grande a la masa de la flor que está cargando el segundo niño, ¿bien? Y lo abstracto o simbólico, cuando vemos este símbolo o este icono naranja, cuando los niños ya trabajan sobre el vocabulario propio de las matemáticas. Esto es lo que hace definitivamente la diferencia del método Singapur, porque de forma tradicional lo que hacíamos era aprender únicamente de forma abstracta, ¿cierto? Las matemáticas. De pronto tuvimos la oportunidad en algunas ocasiones que el profesor dibujara un diagrama o un dibujo para poder comprender mejor el problema que estábamos resolviendo, pero estoy casi seguro que de pronto nunca utilizamos manipulativos o material concreto dentro de la clase de matemáticas. Y esto definitivamente hace una diferencia en cuanto a darle sentido a cada concepto en matemáticas desde lo abstracto. Bien, por ejemplo, decirle a nuestros hijos que pueden construir una balanza en casa utilizando
material reciclado y poderles proponer actividades como comparar diferentes monedas de diferente denominación en cada uno de los vasos plásticos que están en la balanza, o poner diferentes elementos en uno y en otro, o diferentes cantidades del mismo elemento, para que vayan trabajando sobre el concepto de masa desde lo concreto. Entonces recordemos, fíjense acá está específicamente cuando trabajan lo concreto, lo podrían hacer a través de la balanza que ellos construyen, lo pictórico a través de los dibujos que vienen en nuestro libro, y lo abstracto cuando ya el profe introduce con los niños el vocabulario propio de las matemáticas. ¿Bien? Bueno, este es otro ejemplo. Y ya fíjense que hace una gran diferencia cuando los niños han trabajado las tres representaciones, cuando ya vienen en específico a desarrollar una práctica como las que aparecen en nuestro libro, en máximo práctica 1, en prime será practice 1, donde los niños ya tendrán que responder a tareas, es decir, problemas, ejercicios en torno al concepto que han trabajado. Muy diferente, por ejemplo, si yo les digo a los niños desde el principio, tienen que desarrollar la práctica 1 de la página 10, pero si ellos no han hecho ese trabajo anterior con lo concreto, pictórico, abstracto, seguramente tendremos a nuestros hijos preguntándonos, oye papá, ¿y profe, ¿y por qué acá? ¿Y el pollo cómo así que más pesado que el pato? Muchas preguntas empiezan, ¿cierto? Pero ya no preguntas en torno a la construcción del concepto, sino preguntas en cuanto a la claridad de la instrucción que se está dando en la práctica, ¿bien? Si los niños cuentan con el cuaderno de práctica, esto les permite profundizar en cada uno de los conceptos, ¿bien? Entonces ahí vamos a encontrar ejercicios donde los niños profundizarán en torno a cada concepto trabajado en la clase. Bien, entonces vamos a resolver un problema, queridos padres, como lo haríamos o como lo harían sus niños, ya más grandecitos, ya vamos de cuarto a grado sexto tal vez, resolviendo un problema utilizando un elemento característico del método Singapur, que es el modelo de barras. El modelo de barras es una herramienta visual que ayuda a la comprensión del problema por parte de los estudiantes. Bien, entonces para eso traigo este problema sobre fracciones, donde lo vamos a solucionar desde lo concreto, pictórico y abstracto, y en lo pictórico puntualmente vamos a utilizar el modelo de barras. Dice, Carla tenía 2 litros de leche, se tomó 2/4 de litro. ¿Cuántos litros de leche le quedaron a Carla? Entonces les voy a pedir el favor que escaneen el código que aparece en pantalla con sus teléfonos celulares. Simplemente pueden abrir la cámara de su celular, poner el celular frente al código, y ya el celular se encargará de llevarlos a un sitio web gratuito que hay en Google que encontré, donde podemos trabajar material concreto de forma virtual. Bien, para aquellos que no logren escanearlo, no se preocupen, ya les comparto a través del chat el link para que puedan acceder, porque seguramente nos están acompañando desde el celular y no lo pueden escanear. Bien, entonces demos acá 5 segundos para que terminen de escanear los que están escaneando. Bien, y entonces voy a salir un momento de la presentación para poderles compartir el link a través del chat. Permítanme un momento. Listo, entonces en este momento ya ustedes tienen en el chat ese link al cual le van a dar clic o van a copiar y pegar sobre la barra del URL, y vamos a ir a este sitio web para poder resolver el problema utilizando el material concreto. Como les decía, es un ejemplo, ¿cierto? Para poder visualizar cómo los niños trabajan este tipo de problemas utilizando el material concreto. Entonces el problema nos dice que Carla tenía 2 litros de leche. Entonces lo que vamos a hacer es desplazar sobre la mesa de trabajo, háganlo ustedes por favor desde su computador, desde sus celulares, 2 unidades que representan los 2 litros de leche que tenía Carla. Como el problema nos dice que Carla se tomó 2/4, entonces vamos a buscar las fichas que corresponden a cuartos. Vean, acá la encontramos, es la amarilla, y vamos a ponerla debajo de las unidades para ver cuántos cuartos equivalen esas 2 unidades. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, aquí ya podríamos hacer un ejercicio muy bueno en cuanto a la equivalencia de fracciones. 2 enteros o 2 unidades corresponden a 8 cuartos. Bien,
De esos dos enteros o de esos 8 cuartos, Carla se tomó 2. Entonces vamos a quitar 1 y 2. Y ahí ya podríamos dar respuesta al problema, porque fíjense que nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuartos. Pero aquí viene tal vez la frase más terrorífica que los maestros de primaria decimos o nos dijeron a nosotros cuando estábamos en primaria. Simplifique la respuesta. ¿Cierto? No hay frase más aterradora en primaria que esa en clase de matemáticas, tal vez porque no le dábamos el sentido a la simplificación y solo nos acordamos que el profe dividía algo en el numerador, algo en el denominador y ya, ¿cierto? Pero ahí nos daba bastante miedo saber qué era o conocer qué era la simplificación. Entonces, a través de lo concreto, vean cómo vamos a simplificar la respuesta. Estos primeros 4 cuartos que tenemos por acá, fíjense que equivalen a un entero, ¿cierto? Ese entero quedó quietico. Y estos 2 cuartos que nos quedaron por acá, perdón, equivalen a una ficha de 1 medio. Y hemos acabado de simplificar la respuesta. Quiere decir que a Carla le quedó 1,5 litros de leche después de que se tomó esos 2 cuartos. Bien, utilizando solo el material concreto. Ahora, nos vamos a lo pictórico y vamos a trabajar con el modelo de barras para verlo desde lo pictórico, donde la primera barra representa entonces los 2 litros que tenía Carla, la segunda barra la equivalencia en cuartos, teníamos 8 cuartos, esos 2 cuartos que aparecen en rojo son los 2 cuartos que Carla se tomó, y nos queda entonces en la tercera barra 1,5 litros de leche que le quedó a Carla después de haberse tomado esos 2 cuartos. Bien. Ahora a lo abstracto. Fíjense que esto era lo que veíamos nosotros, ¿cierto? Pero es que es a eso lo que finalmente vamos a llevar a nuestros niños. Pero con la gran diferencia de que han trabajado muy bien en lo concreto y en lo pictórico para que ellos puedan darle un sentido a cada símbolo y a cada número que aparece en la representación abstracta. De esa forma saber por qué 2 menos 2 cuartos es igual a 1,1 medio. Si yo no hubiera trabajado muy bien en lo concreto y pictórico como estudiante, ¿cierto? Si yo no hubiera visto eso en mi clase y el profe solo me presenta lo abstracto, tal vez lo que voy a aprenderme de memoria será, o bueno, voy a aprender, será el procedimiento que el profesor nos explique para poder hacer esta resta entre 2 y 2 cuartos. ¿Bien? Pero cuando hacemos ese algoritmo ya la resta entre 2 y 2 cuartos, si hemos trabajado con lo concreto y pictórico, ya sabemos, ya le damos un sentido de por qué la respuesta nos da 1,1 medio. Ah, claro, después de simplificar, ¿cierto? Esa respuesta, ¿bien? Bueno, en este momento vamos a ver un problemita más que se llama el problema de Carla y Ana María, pero más que resolver el problema, quiero que veamos cómo los niños, ¿sí? Esto que acabamos de hacer con este problema, los niños en acción en la clase que trabajan con nuestros programas y las matemáticas de Singapur lo hacen en clase. Entonces, el problema que bueno, este problema se lo plantea un compañero de su clase porque hay una sección en el programa de Máximo que se llama Crea tu propio problema, en Prime se llama Create Your Own, donde le damos la oportunidad al niño de crear su propio problema en matemáticas, ¿bien? Desarrollando la cognición por parte de ellos, por ejemplo. Entonces, si vemos el problema, el nivel es una complejidad, un nivel de complejidad bastante alto, que uno diría sacado de un libro de matemáticas, pero es un niño de grado cuarto que lo ha escrito, bien, quien lo ha planteado, y vamos a ver a continuación a una niña, una compañera de este niño que planteó el problema, resolviendo el problema utilizando las 3 representaciones. Bien, entonces permítanme un momento, ya les comparto el video. Esto es lo que tenía Ana María y esto es lo que tenía Carla. Como Carla era la mayor, tenía el doble. Y como Ana María tenía 4 cubos, Carla debía tener 8 cubos. Entonces, dicen que Ana María se gastó 498.000 pesos en un televisor. Y dice que Carla ahora no tiene el doble, sino que tiene 4 veces más que Carla. Y aquí podemos ver que tenemos 4 veces más. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sumamos
498 más 498 quedan 996.000 pesos. Eso quiere decir que Ana María antes de comprarse su televisor tenía 998, pero luego se quedó con 498. Y ahora Ana María, Carla sigue igual con 1.992.000 pesos. Bien, entonces vimos primero cómo la niña trabaja con las tres representaciones concretas a través de los cubos conectables, pictórica, el modelo de barras en su hoja de trabajo y la representación abstracta, ya el algoritmo como tal propio, el vocabulario de las matemáticas para resolver este problema. Veamos también la confianza que desarrolla la manipulación del material concreto, la representación pictórica y cómo ella va explicando su procedimiento, su forma de solucionar el problema a través de las tres representaciones. ¿Bien? Listo. Perfecto. Entonces, también vamos a ver, queridos padres, en los libros o en nuestros programas con nuestros niños, que cuando ellos se enfrentan a la solución cuando ellos se enfrentan, perdón, a una solución de un problema, lo van a hacer a través de cuatro principios que planteó Polya en el año 1945. Polya fue un matemático suizo que elaboró una ruta para solucionar problemas en principio de matemáticas, pero que posteriormente y a través de los años se ha utilizado la misma estrategia o la misma ruta para diferentes disciplinas, diferentes aspectos, pues digamos que no están relacionados del todo con matemáticas, o sea, en diferentes campos se ha utilizado esta ruta. Entonces resulta que en estos cuatro principios, que se llaman comprender, planear, resolver y comprobar, son fundamentales para que un estudiante comprenda el problema, pueda planear, es decir, saber qué es lo que hay que hacer para resolverlo y luego poder resolver el problema y por último comprobarlo. ¿Cómo se hace ese principio, se desarrolla ese principio de comprender el problema? Entonces, comprender el problema a través de preguntas previas que hacemos, ¿sí? Los maestros en clase y que ustedes también podrían hacer para cuando uno de nuestros hijos nos diga, oye, papá, mamá, no entendí el problema, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en vez de decir de pronto, ve y lees otra vez, ve y le dices a tu hermano que te ayude o ya te ayudo, no, sino a través de preguntas poderlo ir llevando a la comprensión parcial o total del problema. En este caso particular, fíjense que el dibujito, la muñequita que aparece acá a su mano derecha inferior, está pensando en estas cinco preguntas y de hecho las primeras dos están relacionadas con la primera oración o la primera parte que compone el problema. Juan tiene 9 láminas de béisbol. Entonces, ¿qué tiene Juan? ¿Cuántas láminas tiene? Bien. Compra 3 más. Entonces preguntamos, ¿qué hace Juan? ¿Cuántas compra? Y por último, la última pregunta, perdón, relacionada a la pregunta principal que queremos resolver. ¿Cuántas láminas de béisbol tiene en total? ¿Qué necesito averiguar? Luego de comprender el problema viene el planear. Resulta que Paul ya dice, el planear el problema es el principio más complejo para los seres humanos aprender porque cuando nos enfrentamos a un problema usualmente escogemos un camino o una estrategia de solución, intentamos solucionar por este camino y si no nos sirve esta estrategia lo que hacemos es desecharla y considerar otra estrategia y empezar nuevamente a tratar de resolverlo por ese otro camino. Pero Paul ya dice no, desde el principio deberíamos plantearle la posibilidad a los niños de tener al menos 2 o 3 estrategias de solución y empezar a abordar la solución en paralelo con estas 3 estrategias y que al finalizar, después de terminada la solución del problema, se pueda formar una discusión en torno a, en términos de efectividad y eficacia, cuál contribuyó más al aprendizaje de las matemáticas. Entonces, si nos damos cuenta, elegir una operación, las 4 operaciones básicas que eran a las 4 operaciones que le dábamos el poder para solucionar un problema de forma tradicional, son tan solo una de las estrategias para solucionar el problema. También está el hacer un dibujo, hacer una lista, estimar y revisar, buscar un patrón,
actuarlo, trabajar inversamente o resolver parte del problema. En este ejemplo particular, entonces el niño decide juntar las láminas, es decir, lo va a actuar, vean, listo, y luego dice, entonces debo sumar, tengo que sumar, listo. Entonces está utilizando elegir una operación y actuarlo, bien. Entonces acá en resolverlo es llevar a cabo el plan donde los niños necesitan de dos habilidades, la paciencia y el cuidado. La paciencia porque vamos a estar solucionando el problema con dos, tres, cuatro estrategias diferentes y el cuidado porque probablemente el niño haya identificado que este problema es de suma, de estructura aditiva, pero cuando va a hacer la suma 9 más 3 no le da 12, sino que le dio 13 porque se equivocó de pronto sumando. Bien, entonces necesita de cuidado en este principio resolver. Y por último, en la comprobación, comprobar, mirar hacia atrás cuando ha solucionado el problema para ver qué sirvió, qué fue lo que no me sirvió a la hora de solucionar, de forma que podamos identificar patrones de solución que se puedan replicar en problemas similares en el futuro. Entonces ya cuando identifico un patrón de solución para este tipo de problemas, si yo me enfrento a un problema similar al que acabé de solucionar, seguramente ese patrón de solución también va a servirme para poder solucionar el otro problema. Bien. ¿Qué son los heurísticos? Entonces son precisamente esas 8 estrategias que los niños trabajan en la clase de matemáticas para resolver un problema. Específicamente viene del proceso entre los 4 principios que planteó Polya, específicamente en el trazar un plan, donde son las 8 formas u 8 caminos que tienen los niños para poder abordar y resolver un problema. Bien, que están ahí en pantalla en este momento. Resultados para mostrar más allá para que podamos convencernos que definitivamente el colegio de nuestro hijo que ha adoptado el método Singapur y uno de nuestros programas, ya sea Prime o Máximo, definitivamente va a contribuir a la formación en competencias matemáticas a nuestros niños, a las habilidades del siglo XXI y por ende eso se va a ver reflejado puntualmente en resultados de pruebas tanto internas como externas al colegio. Entonces, por ejemplo, en un colegio en Colombia, en unas pruebas que realiza el Ministerio de Educación Nacional, las pruebas Saber, en un colegio obtuvieron el 87% de niños en nivel avanzado en matemáticas en grado tercero en el año 2014. Un 10% en satisfactorio, un 2% en mínimo, pero lo que preocupó más a este colegio fue lo siguiente, y es que en esos mismos resultados que nos dan en términos de competencias, la competencia resolución de problemas aparece con dos flechas hacia abajo, o sea que este colegio, los niños estaban muy débiles en resolución de problemas. Es el mismo año donde ellos deciden eso o toman esa decisión que los colegios de sus hijos han tomado de elegir Máximo, Prime y las matemáticas de Singapur. Ese mismo año deciden empezar a adaptar el método en el colegio y durante el mismo año 2014 y 2015 los maestros del área de matemáticas hacen una investigación muy pequeña y es cómo una de las secciones de ambos programas que se llama Abre tu mente en Máximo y se llama Mind Stretcher en Prime, si estaba o no estaba relacionado con el desarrollo de esa competencia de resolución de problemas. Después de correr una correlación entre ambas variables, se dieron cuenta que había una correlación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si los estudiantes mejoraban en esa sección en específico del programa, iban a mejorar también en la competencia de resolución de problemas. En el año 2016, año 2017, logra el mismo colegio en grado tercero el 100% y 94% en nivel avanzado, pero lo que más llamó la atención es que en el año 2016 ya la competencia de resolución no es muy débil, es débil, y en el año 2017 se vuelve una competencia fortaleza y se mantiene. Resultados sobresalientes como en Barranquilla, la Secretaría de Educación en Barranquilla, en Colombia, decide adoptar Máximo en el año 2012 para sus más de 74.000 estudiantes y logran en el 2016 aumentar en puntajes avanzados comparado con el resto de Colombia. También disminuyen en puntajes insuficientes comparados con el resto de Colombia. Esto fue noticia nacional e inspiración para las diferentes partes del país, donde salió en periódicos, en noticieros, informando los resultados sobresalientes que habían obtenido los niños de grado tercero y grado noveno en las pruebas Saber. Bien.
Estos son algunos comentarios de profesores, coordinadores de matemáticas alrededor de Latinoamérica, donde apuntan específicamente a dos aspectos. El primero de ellos, definitivamente ven cómo los niños están gozando, motivando con esa felicidad que están en la clase de matemáticas. Y lo segundo es que definitivamente están viendo el desarrollo de las competencias matemáticas en sus niños y por ende los resultados sobresalientes en las pruebas tanto internas como externas. ¿Es entonces Máximo y Prime más que un libro? Ya para terminar, queridos padres, este es una fotografía de un libro de matemáticas diferente a Prime, diferente a Máximo, pero que me llama la atención lo siguiente y es, veamos la letra con la que Michael escribió su nombre y la letra que utilizó para solucionar esos dos problemas que se le planteaban en esta página. Bien. Tal vez si vemos más a fondo, esta letra que utilizó Michael para resolver los problemas no es la misma que utilizó para escribir su nombre. Tal vez es la letra de su maestro porque ya estaba cansado de que Michael de pronto no entendía y le dijo, venga, le ayudo, ¿cierto? O tal vez la letra de papá o mamá ayudándole a Michael porque Michael no pudo hacer la tarea en casa porque no entendía nada. Bien, entonces vean lo que pasa. Michael le está dando un sentido a las matemáticas, definitivamente no, no le da un sentido, bien, pero ¿qué pasa si trabajamos sobre el mismo concepto, que en este caso particular, en este ejemplo son ecuaciones lineales, pensando fuera de la caja, pensando fuera del cascarón, ¿sí? Y viendo o abordando el mismo concepto, pero utilizando las tres representaciones, como la trabaja el método Singapur y nuestros programas, entonces los niños o los estudiantes podrán darle un sentido a cada elemento que compone una ecuación, una variable, el término numérico, el término literal, los símbolos de operaciones, etcétera. Bien. Finalmente, entonces, la invitación que hace Matemáticas al Máximo y Prime Mathematics es esta pregunta para ustedes. ¿Cómo parten ustedes una manzana, queridos padres? Cuando nos hacen esta pregunta y queremos compartir la manzana, la imagen que se nos viene a la cabeza es esta, porque es la forma tradicional en que hemos partido una manzana, es la forma tradicional en la que hemos enseñado y hemos aprendido matemáticas. Pero ¿qué sucede cuando cortamos esa misma manzana de otra forma, tal y como la cortaríamos o como enseñaríamos y aprenderíamos matemáticas a través de Prime o Máximo? De esta forma, ¿qué figura o qué forma podemos ver en el centro de la manzana que no veíamos si la cortábamos de forma tradicional? Vemos entonces una estrella, muchos me dicen también una flor, independientemente de ser estrella o flor, son dos elementos que siempre sobresalen donde los veamos y es precisamente esa estrella en la que se pueden o que se convierten nuestros niños en clase de matemáticas a su propio ritmo de aprendizaje. Bien, entonces en este momento voy a abrir el chat para preguntas. Vamos a responder algunas preguntas por cuestiones de tiempo. Entonces vamos a responder puntualmente unas 5 preguntas. Entonces vamos con la primera. Nos dicen, bueno, acá no hay preguntas, acá están, listo, la práctica, se puede, excelente. Bueno, no hay preguntas, creo. Ah, bueno, acá hay una pregunta. Dice una pregunta, ¿qué otro modelo diferente al modelo de barra se puede usar en lo pictórico, por ejemplo, o algunos ejemplos? Bueno, aparte del modelo de barras, fíjate que dábamos un ejemplo con el concepto de masa, como a través de la imagen donde el niño se veía en dificultades para alzar la silla, para levantar la silla, y como el otro niño que levantaba la flor, pues estaba como inclusive feliz levantándola. Entonces son esos dibujos, son esas imágenes desde lo pictórico que podemos entonces comprender las matemáticas desde esta representación. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta. Va la segunda. Dice, un momento, perdón. Listo. Dice, buenas tardes, es muy interesante la metodología, pero la variable docentes que estén alineados o capacitados en esto, definitivamente sí. Sí, y esa es la confianza que queremos, la invitación a la confianza de parte de ustedes en los colegios donde tienen sus niños.
los profesores, esta fue una sesión de capacitación exclusiva para ustedes padres, pero los maestros han estado desde el 3 de agosto conmigo en más de 30 horas de capacitación en torno al método Singapur y eso no es lo único, ¿no? Los colegios que deciden adoptar el método y alguno de nuestros programas son docentes que se capacitan constante y continuamente tanto de parte de la consultoría para Latinoamérica que la hago yo, como de nuestros expertos de Singapur que vienen a Latinoamérica o en este momento de COVID lo hacen a través de webinars para podernos capacitar y poder enseñar de la forma correcta y la implementación correcta del método Singapur para las matemáticas. ¿Bien? Bueno, esta es tercera pregunta. Mm, bueno, bueno, dice qué peso se le da al procedimiento y qué peso se le da a la respuesta con el método, cómo se valoran. Bueno, de hecho, el método Singapur no se concentra en la respuesta al problema, ¿cierto? Sino que se concentra es en la solución. De hecho, una práctica que empleamos los maestros con el método Singapur es decirle a los niños, mira, la respuesta es 28, la respuesta es 30, no me interesa la respuesta, quiero ver la solución. Y ahí estamos obligando a nuestros estudiantes a que empleen las estrategias de solución y que nos muestren y que comuniquen matemáticamente lo que están haciendo. Porque si fuera solo la respuesta, fíjate que cuando un niño me dice, profe, ya tengo las respuestas 28 y yo me quedo solo con la respuesta, puede que el niño lo haya hecho, no sé, cálculo mental o utilizó algún otro algoritmo para hacerlo o utilizó la calculadora o le preguntó al compañero para que el compañero le diera la respuesta. Entonces, cuando nos enfocamos únicamente en la respuesta, no estamos valorando ese trabajo matemático que hacen los niños a través de la solución. Entonces, por eso es que el maestro se concentra en la solución a través de preguntas, viendo que el niño pueda inclusive comunicar su solución a sus compañeros y convencerlos. Entonces hacemos preguntas muy específicas y que giran en torno a la metacognición dentro del salón de clase o la clase de matemáticas, cuando le decimos al niño, bueno, ahora trata de convencer a Juanito y a Pepito que tu respuesta es la única que hay. ¿Cómo lo convencerías? ¿Sí? ¿O cómo harías para convencer a tu curso o a tus demás compañeros que esta es la respuesta, que esta es la solución? ¿Bien? Listo. Vamos con otra pregunta. Dice en qué ayuda la barra de multiplicación. Bueno, la barra de multiplicación, no sé si te estás refiriendo a al modelo de barras que abordamos el día de hoy. De hecho, el modelo de barras también aporta a visualizar y poder comprender conceptualmente problemas de estructura multiplicativa. Por ejemplo, cuando me dicen Juan tiene 300 pesos y su hermano tiene 3 veces lo que tiene Juan. Entonces, ¿cuántos pesos tiene el hermano de Juan? Por ejemplo, se podría modelar a través del modelo de barras para visualizar y que el niño pueda comprender, que pueda profundizar conceptualmente en la multiplicación y dar una solución. ¿Listo? Bueno, no sé. Bueno, acá dice, ¿dónde puedo aprender más? ¿Dónde pueden aprender más los padres sobre el método Singapur? Bueno, esta definitivamente en este momento les diría, es importante, como les decía, poder hacer ese ejercicio y permitirnos la posibilidad de preguntarle a nuestros niños, oye, ¿cómo hiciste eso? Ven, explícame cómo estás sumando, ven, explícame qué es lo que hiciste ahí para obtener esa respuesta. Cuando los niños empiezan a trabajar con el método Singapur pasa algo mágico y se van a dar cuenta, o no sé si ya han sido testigos de esto, y es que los niños salen con la respuesta a la que nosotros de forma tradicional le damos importancia a la respuesta, ¿cierto? Y hacen y juegan y manipulan el material concreto o la representación pictórica y uno ni se enteró cómo fue que lo hizo. Entonces, uno es escuchar a los niños, ¿cierto? Escucharlos, cómo lo solucionarían. Definitivamente, los niños tendrán su material en casa, el libro o el acceso al libro, dependiendo del colegio donde estén, ¿cierto? Y poder entonces darse la oportunidad de trabajar sobre esos problemas, ver la sección de Aprendamos o de Let's Learn en Prime, que modela cómo podrían los niños resolver determinados problemas en torno a los conceptos que se están trabajando. ¿Bien?
Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias, queridos padres, por acompañarme a este espacio. Eh, claro que sí es posible tener la grabación de charla. Las grabaciones de las charlas que tuvimos durante la conferencia serán compartidas a cada uno de los colegios, de los profes que participaron y me imagino que ya cada profesor, cada coordinador estará encargado de poder compartirles el link de donde tengan acceso a este video. ¿Listo? Bueno, esperamos más capacitaciones, dicen. Claro que sí, vamos a ver si podemos programar algunas otras capacitaciones. Listo. Entonces, muy buena tarde y muchas gracias.